Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Pedalean con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Movimiento estudiantil. Los estudiantes de la Universidad del Rosario en épocas preindependentistas y los estudiantes de José Celestino Mutis en los tiempos de la Nueva Granada fueron el primer ejemplo de la incidencia de los estudiantes en la vida política. Durante los años 60, en Colombia el ambiente político comenzaba a ser influenciado por la lectura de textos académicos difundidos por las recién fundadas facultades de Ciencias Sociales y Políticas del país. Luego del Bogotazo, ¿quién tomó el poder político en el país? No sé. No sé. Gustavo Rojas Pinilla. En los años 50, la posibilidad de una reconstrucción total luego del Bogotazo le dio la posibilidad al político y militar Gustavo Rojas Pinilla de comandar el país a través de un golpe de Estado al gobierno de Laureano Gómez. Durante el gobierno de Rojas Pinilla, las juventudes comunistas fueron censuradas, lo cual generó una enemistad entre los movimientos estudiantiles y las altas esferas del poder. El 9 de junio de 1954, en la marcha que se va a hacer en repudio del asesinato de Uriel Gutiérrez, varios soldados van a disparar contra la multitud en lo que hoy en día sería la calle 13, la avenida Jiménez con carrera séptima. Van a caer varios estudiantes fallecidos y esto va a motivar que el movimiento estudiantil básicamente entre en una lucha abierta en contra de lo que va a ser el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Tras la manifestación estudiantil, el general Rojas Pinilla instauró en el cargo de director de la Universidad Nacional a un militar. Los líderes políticos de otros partidos vieron la oportunidad de crear una alianza con los estudiantes en contra de la dictadura. En el plebiscito de 1957 se votó la aprobación del Frente Nacional y el movimiento estudiantil adoptó la abstención al tiempo que impulsó movilizaciones contra la dictadura de Rojas Pinilla. Hay un movimiento estudiantil en la década de los 20, hay un movimiento estudiantil en la década de los 50 y quizás el más importante, el que tiene más impacto es el movimiento estudiantil de la década de finales de los años 60 y comienzos de los 70. Es un movimiento que va a generar un proceso de reivindicación de los derechos estudiantiles y que va a luchar justamente por los procesos de democratización de la universidad. En 1971, el movimiento estudiantil colombiano gestó una de las mayores movilizaciones de estudiantes en la historia del país. Unido en torno al mejoramiento de las instituciones educativas y de las condiciones generales de la educación, el movimiento creó el Programa Mínimo del Movimiento Nacional Estudiantil, que consistía en 6 puntos que trataban los consejos, el presupuesto gubernamental para la Universidad Nacional, el derecho a crear organizaciones gremiales y la reapertura de la Facultad de Sociología de la Universidad Javeriana, entre otros. El 11 de marzo de 1991 se iban a llevar a cabo las elecciones de diferentes estamentos en el país, corporaciones en particular. El movimiento estudiantil integrado por estudiantes de universidades públicas y privadas plantearon la posibilidad de que en ese proceso de elección se incluyera una papeleta que fue conocida justamente como la séptima papeleta y que pretendía generar una reforma constitucional. En 1990, las elecciones colombianas se hacían a través de papeletas que eran insertadas en las urnas con el voto. Los estudiantes promovieron la idea de incluir una séptima papeleta, en la que se exigiera la realización de una Asamblea Nacional Constituyente para la modificación de la Constitución Política de 1886. El movimiento estudiantil de la séptima papeleta obtuvo un éxito rotundo. La Corte Suprema de Justicia se vio en la obligación de hacer el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, que dio como resultado la creación de la Constitución Política de Colombia de 1991, que se mantiene hasta nuestros días. El 8 y el 9 de junio se conmemora el Día del Estudiante Caído como un homenaje a los estudiantes asesinados en la masacre de 1954. Me parece muy interesante, una propuesta bastante pertinente para el momento cultural que está atravesando Colombia. Me parece súper genial. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.